Continuamos con los conceptos que tienen que ver con esta primera clase, donde nos topamos con los primeros problemas de la concurrencia. El primero de ellos, el indeterminismo, generado básicamente por el acceso en simultáneo a alguna región crítica. Bueno, ahora lo que vamos a tratar de hacer es un ejercicio un poquito más interesante para tratar de solucionar este indeterminismo. O sea, el indeterminismo surge cuando varios procesos, varios hilos, mejor dicho, tratan de acceder a una misma región crítica. Una de las posibles soluciones para hacer esto, que no siempre se puede lograr, es tratar de evitar que se acceda a la región crítica en simultáneo, es decir, hacer que los hilos sean totalmente independientes. En este caso lo que vamos a hacer es un ejercicio bien sencillo, donde vamos a cargar un array de enteros o de cualquier tipo de datos que uno conozca, y por medio de hilos vamos a tratar de hacer la lectura de este array. ¿Sí? Si uno el array lo toma como un todo, desde ya que va a ser una región crítica, pero si lo toma por segmentos separados, es decir, si un hilo lee desde el 0 hasta el 5 y otro hilo lee desde el 6 hasta el 10, por ejemplo, ahí no vamos a tener ningún tipo de región crítica. Bueno, como he dicho, vamos a empezar definiendo un array de un determinado tamaño. Acá en el ejemplo que acabo de decir verbal lo hice hasta 10, así que hagámoslo, no sé, hasta 15, como para cambiar un poco. Vamos a definir un array de 15 elementos y los elementos del array podrían ser de cualquier tipo, pero en particular siempre me gusta hacer los ejemplos con enteros, así que son más sencillos. Vamos a hacer un array de enteros. ¿Sí? Lo voy a llamar vector, como siempre suelo llamar a los arreglos de enteros. Y bueno, vamos a llamar al constructor de array de enteros, que va a tener 15 elementos. Listo. De esta forma genero 15 espacios de enteros para guardar elementos. Notemos que los estoy definiendo estáticos, justamente para que se puedan acceder desde cualquier instancia, o sea que no dependan de la instancia de la clase. Y obviamente, como extienden de la clase hilo, de la clase thread, lo que necesitábamos hacer sí o sí era tener el procedimiento, el public void run, que es el procedimiento que se ejecuta siempre que le debemos un start a los hilos. Bien, bueno, una vez que tenemos eso, vamos a hacer primero de forma secuencial algo bien sencillito. ¿Qué cosa vamos a hacer? Primero, cargar el vector, ¿sí? Porque el vector tiene basura en sus 15 posiciones. Esto se hace bien sencillo. Vamos a hacer un for desde i igual 0 hasta tam, en este caso 15. Es estático, es global, así que no tenemos que definirlo ni nada por el estilo. Y vamos con un i más más. En cada elemento del array, ¿qué puedo guardar? Bueno, podría guardar el índice, ¿no? Para hacerlo más fácil, pero en particular, como la tarea que van a tener hoy depende de los números aleatorios, voy a cargar un número aleatorio. Para cargar números aleatorios teníamos que llamar a la función rand y, bueno, perdón, sí, a la instancia de la clase rand, donde tiene un método que se llama el nextInt, el siguiente entero, y uno pone el tope máximo de la cantidad de aleatorios que quiere. O sea, en este caso me va a dar un aleatorio que va a ir de 0 hasta 100, pero para eso necesito la instancia de la clase random, que no la tengo. No recuerdo bien cómo es el constructor, si no ahora lo googleamos, pero vamos con random, rand, esta va a ser una instancia de la clase random, y llamo al constructor random. Vamos a dejarlo así, seguramente necesite algún parámetro de entrada, no lo recuerdo, pero bueno, no importa, vamos a dejarlo así y vemos si funciona. Bueno, de esta forma cargo el arreglo con números aleatorios. Listo, hasta acá todo fácil y todo secuencial, todo no depende nada de la concurrencia, esto totalmente sencillo. Y lo otro que podríamos hacer desde ya que sería mostrar el arreglo para ver cómo queda y de paso probamos el random a ver si está funcionando. Vamos a hacer un system.out.println del elemento en cuestión. Vamos a hacer así, más vector en la posición i. Bueno, esto debería mostrarme números aleatorios, 15 números aleatorios de 0 al 100. Vamos a ejecutarlo, a ver si está bien, si no investigamos cómo es la función random. Bueno, efectivamente, acá están los 15 números. No los voy a hacer en línea, los voy a dejar en el mismo renglón, por comodidad. Perfecto, listo. Ahí tenemos los 15 números aleatorios. Por ahora, nada. Fácil. Bien, los mostré.
Bueno, y ahora pasemos a hacer lo que quiero hacer, justamente. Lo que me gustaría hacer es, a los números aleatorios, o sea, a mi vector de números aleatorios, acá en el ejemplo vamos a suponer que son solamente 5. Supongamos que este es mi vector. Me encantaría, vamos a hacer uno más, 6, así. Me encantaría que multiplicarlos por 10 a todos los números. Es decir, cada elemento de mi arreglo que esté multiplicado por 10. ¿Sí? Obviamente hacerlo de forma secuencial sería muy fácil porque es hacer un for y multiplicar por 10, pero esto lo voy a hacer con hilos. ¿Sí? Bueno, ¿cuál es la primera estrategia que a uno se le puede ocurrir para justamente evitar las regiones críticas? ¿No? Porque si mis dos hilos acceden a todo el vector, es muy probable que no puedan manipular el mismo elemento. O sea, vamos a tener que elegir qué elementos manipula cada hilo. ¿Sí? Bueno, para hacer eso, bien sencillo. Primero voy a generar hilos. En este caso, ¿cuántos voy a generar? Dos, creo que con dos se va a entender la idea. La clase test clase 1 apartado 2 hereda de hilos, ¿sí? Así que podemos trabajar con hilos en esta clase. Bueno, test clase 2, vamos a llamarlo hilo 1 y recuerden cómo se hacía para hacer esto, ¿no? Llamamos al constructor de exactamente la misma clase. Bien, de esta forma defino el hilo 1, que como es una instancia de nuestra clase, es un hilo, ¿sí? Justamente porque extiende de la clase free. Excelente. Tenemos que lanzar a los dos hilos. Hasta acá todo igual. Y bueno, y ahora llegó el momento de, bueno, obviamente tenemos que esperar a los dos hilos. ¿Sí? Esto siempre igual, la verdad que muchas veces por ahí me lo olvido, pero es importante que si lanzamos a los hilos, después hay que esperarlos, porque si no los esperamos, ya sabemos lo que pasa con el main termina antes. Vamos a agregar el tree y el catch para los dos join. Listo. Bueno, ya, ahora sí, estamos esperando a los dos hilos. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es que el primer hilo trabaje con los primeros elementos y el segundo hilo que trabaje con los siguientes elementos. ¿Sí? Y esto en simultáneo, es decir, mientras el primer hilo trata de multiplicar por 10 a estos elementos, el segundo hilo va a tratar de multiplicar a estos 3 por 10. Y va a ser en simultáneo, o sea, voy a ocupar 3 tiempos en vez de 6 tiempos. Bueno, ¿y cómo hacemos eso? Al llamar al start, estoy implícitamente llamando al run. ¿Sí? Pasa que el run por ahora no hicimos nada, no define nada, pero bueno, vamos a ver qué podemos hacer. Si yo necesito que un hilo se mueva entre, ¿dónde está? Acá, entre 0 y 3, por ejemplo, ¿qué creen que necesito? Bueno, que cuando yo aprieto el start, es decir, cuando ejecuto el run, yo enviarle por parámetro al run algo para que sepa en dónde moverse. ¿Sí? Bueno, y eso es lo que voy a hacer. Es al primer hilo le voy a enviar desde dónde quiero que empiece. Me gustaría que empiece desde la posición 0 y hasta dónde quiero que vaya. Va a ir desde tamaño sobre 2. ¿Qué quiere decir esto? Si era de 15 elementos, tamaño sobre 2, obviamente va a ser 7, va a estar truncado. Como no recuerdo cómo trunca Java, vamos a forzarlo a que sea entero. Si no, llamamos a la función truncate. Pero bueno, esto se mueve desde 0 a 7 en nuestro caso. ¿Y este otro elemento de dónde se va a mover? Bueno, se va a mover justamente desde el 7 en cuestión, o sea, desde donde dejó el otro, hasta la posición final, hasta el tamaño. De esta forma, nos aseguramos que el primer hilo va a trabajar con la primera mitad y el segundo hilo con la segunda mitad. Ahora bien, esto me tira error por todos lados, desde ya, porque el constructor de la clase que acabo de generar no está definido para estas dos variables. Entonces, lo que vamos a hacer es a esta clase, la clase en cuestión, ¿sí? Que además de tener el tamaño y el vector estático, vamos a generarles algunas variables internas, una que sea un entero que se llame inicio y otra que se llame entero que se llame fin. Es decir, desde dónde y hasta dónde va a correr un determinado elemento. ¿Sí? Bueno, vamos a generar el constructor porque si no esto nos va a seguir tirando errores, así que vamos a source constructor, ¿dónde está? Generar constructor usando field, ahí lo tenemos. Entonces, ahora sí genero el constructor donde le mando el inicio y el fin. Y con este inicio y este fin es el que setea estas dos variables internas de mi clase. Como verán, ya esto no tira más error, ¿sí?
Entonces, esa instancia que ya tiene seteado el inicio y el fin, va a llamar al run. ¿Sí? Una vez que se lanza el run, lo único que hay que hacer es un for desde i igual a inicio, ¿no? Desde el primer elemento de la instancia, o this.inicio, como prefieran, como les sea más clara la anotación, desde inicio y menor que fin, punto y coma, y más. Entonces, cuando llamo al constructor de la clase test, clase 1, apartado 2, y envío el inicio y el fin, esos atributos, como son partes de la clase, los puedo llamar desde el run, porque el run es un método de la clase. Entonces ahora puedo hacer que mi vector estático en la posición i sea igual a mi vector estático en la posición i multiplicado por 10. ¿Bien? De esta forma multiplico por 10 cada elemento de mi vector. Primero desde 0 al 7 y en simultáneo el otro hilo lo va a hacer del 7 al 15. Bueno, una vez que hicimos esto, es un gran momento para ver si efectivamente bueno, esto funcionó, ¿no? Entonces vamos a mostrar vector, donde lo tengo, acá. Vamos a mostrar vector. Esto muestra los números aleatorios de mi vector, pero ya deberían estar multiplicados por 10. Números aleatorios, pero ya multiplicados por 10. Genial. Bien, creo que esto va a funcionar. Vamos a compilarlo, a ver si funciona. Debería dejar un espacio si no estamos en problemas. Vamos a dejar un espacio. Le tengo fe a que funciona por lo que estoy viendo, pero igual vamos a hacer que se vea un poquito mejor. Nuestro querido barra n. Vamos otra vez. Debería estar el mismo arreglo, pero multiplicado por 10. Y se lo ve bien. Parecería ser que ha funcionado. Así que todos los elementos están multiplicados por 10, pero la mitad del arreglo lo resolvió un hilo y la otra mitad lo resolvió otro hilo. Bueno, dicho esto, luego de esta colección de videos, van a tener 3 actividades, bien sencillas todas, pero como para que vayan entrando en ritmo. La primera actividad es que nuevamente separen esto en el apartado datos y el apartado testeo. Yo le hice todo en testeo, pero bueno, separen a la clase 1 apartado 2 en una capa de tipo dato. Esa va a ser su primera actividad. Su segunda actividad va a ser que hagan esto mismo, pero con 3 hilos, en vez de con 2, que lo hagan con 3, que vean cómo sería el algoritmo. Y el apartado 3 es un poquito más difícil, lean el enunciado desde el campus, pero básicamente va a ser calcular la cantidad de elementos que cumplen algún determinado criterio. Por ejemplo, cuántos elementos son impares de acá, pero que lo hagan con hilos, ¿no? Que lo hagan de forma secuencial. Bueno, dicho esto, damos por terminado este primer bloque donde vimos hilos, lanzamiento de hilos, espera de hilos, ejecución de hilos por medio del run, región crítica, algunos atributos particulares como la prioridad de los hilos y cómo justamente eh, hacer que hagan tareas independientes los hilos, tareas que no tienen ninguna región crítica en cuestión. Bueno, nos vemos próximamente.